Estamos de vuelta con CNN Chile Radio, 8 de la mañana con 55 minutos. Yo les decía antes de la pausa, hay muchos temas que conversar, agenda abierta. Ya a pocos días del fin del mandato del presidente Gabriel Boric, nos acompaña en nuestra mesa de trabajo el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, a quien le agradecemos la gentileza de venir al estudio en días de verano, pero no menos informativos, ministro. Tenemos muchos temas sobre la mesa para conversar. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, José Miguel. ¿Cómo está usted? Todo bien, ministro. Yo le decía al inicio con varios temas en la agenda y quisiera partir para que ganemos tiempo hablando de lo que se ha vivido en torno a Gendarmería. Durante el fin de semana, el ministro de Justicia decía no se descarta sabotaje. ¿Usted le parece como concepto en sí que es correcto hablar de esa palabra particularmente? Me parece que el ministro Gajardo ha tenido palabras adecuadas y además una gestión muy clara para enfrentar cualquier foco de corrupción dentro de Gendarmería. Y cuando señala que no se descarta, bueno, lo que está indicando es que tiene que llevarse adelante las investigaciones internas, los sumarios respectivos, así como la investigación penal por parte de la Fiscalía, para esclarecer completamente los hechos. Y sobre esa base, bueno, establecer qué es lo que realmente ocurrió. Okay, ministro, ¿Por qué digo esto? Porque aquí hay un contexto. Ha habido investigaciones llevadas adelante por el Ministerio Público, que ha significado que en varios penales del país hay entretenidos gendarmes que participaban de redes de corrupción. Y esas investigaciones han sido exitosas, en primer lugar, por el trabajo profesional del Ministerio Público, pero también por la contribución decidida tanto del Ministerio de Justicia como del alto mando de Gendarmería. Bueno, sin ir más lejos, la operación Apocalipsis, hace poco tiempo. Sí, lo por tanto hay que perseverar en ese esfuerzo. Ahora, aquí estamos hablando de algo distinto que tiene que ver con liberaciones erróneas. Y hay que determinar si aquí hubo mala fe, dolo, donde eventualmente está el origen que generó este error. Y por eso es tan importante que la investigación se lleve adelante de manera acuciosa. Ya sea que el error se haya cometido en el tribunal, se haya cometido por algún funcionario de Gendarmería, y eventualmente se es dolo, bueno, investigar si es que ha habido delitos. Ministro, y en ese sentido ayer conversábamos en Hoy es Noticia con el presidente de la ANOP y decía yo tendría más cuidado con las palabras, pero también decía él es el ministro, capaz tienen más antecedentes. ¿Hay alguna hipótesis o algún antecedente en particular que esté direccionando dicha investigación hacia un eventual o inminente sabotaje? Quien lleva adelante la investigación es la Fiscalía, insisto, y no se puede descartar a priori ninguna hipótesis. Ahora, vamos al contexto. En Chile, entre el año 2010 y el año 2022, disminuyó la población penal. Por ejemplo, el año 2010 había 52.000 y fracción personas privadas de libertad. El año 2021, antes de que asumiera el presidente Boric, 39.000 y fracción. Disminuyó la población penal, especialmente en los dos gobiernos del presidente Piñera, en primer lugar porque se quemó la cárcel de San Miguel, no sé si se acuerda, se aprobó una ley para liberar un número importante de reclusos y después con motivo de la pandemia para evitar los contagios en las cárceles. Como resultado de las leyes que se han aprobado bajo el gobierno del presidente Boric para garantizar que quien delinque responda ante la justicia, ha aumentado de manera significativa la población penal en los últimos 4 años. Y hemos pasado de 39.000 fracciones en el año 2021, antes de que asumiera el presidente Boric, a más de 63.000 ahora. Un aumento de más del 50%, 60%. Hacinamiento de las cárceles también, eso es evidente. Hay sobrepoblación. El hacinamiento técnicamente es más exigente en términos de... Entonces, lo que hemos hecho como gobierno, en primer lugar, es un plan para aumentar la capacidad carcelaria. Pese a que tenemos más personas privadas de libertad, en términos porcentuales ha habido menos errores en términos de las liberaciones a las cuales usted hace referencia. Pero eso no significa que no sean graves, que tienen que evitarse y tienen que llevarse a cero. Sí, claro. Y si uno compara con gestiones de gobierno anteriores, efectivamente ha habido un menor porcentaje de liberaciones erróneas, pero tenemos que llevarla a serio y por eso es tan importante las investigaciones que ha anunciado el ministro de Justicia. Claro, son 8 en los últimos meses, son menos en comparación a periodos anteriores, usted tiene razón. Donde había menos personas presas. O sea, claro, sí, entiendo el punto, pero esto tomó como una connotación pública mucho mayor luego de la liberación del sicario de Meix y todo lo que conversamos en su minuto. Para pasar a otros temas y cerrar el de Gendarmería, ¿qué tan masiva es hoy la corrupción en la institución y cómo la reforma que ha propuesto el gobierno puede venir a subsanar dicha situación? A ver, sobre eso yo quiero ser bien responsables y por tanto señalar que la conducta particular de un funcionario no compromete a la institución. Y lo que hemos visto por parte del director de Gendarmería es un compromiso explícito para erradicar toda forma de corrupción dentro de la institución, como acontece con otras instituciones del Estado que, por ejemplo, llevan adelante investigaciones en el ámbito penal y cada vez que se ha detectado que alguien
ha pasado a llevar el juramento institucional, que no está cumpliendo con las leyes, que comete una infracción o eventualmente un delito, bueno, se le separa, se le investiga y se le sanciona como corresponde a un país donde las instituciones tienen fortaleza para hacer primar el Estado de Derecho. Pero yo no creo que se puedan hacer juicios generalizados. Sí puedo señalar que la reforma anunciada por el gobierno y que ya se está tramitando, incluso ha sido aprobada en primer trámite, contribuye a que se aplique un estatuto a los funcionarios de Gendarmería similar al que se aplica a las fuerzas de orden y seguridad y las Fuerzas Armadas. Porque finalmente quienes portan uniforme y utilizan armas para el cumplimiento de sus servicios no pueden tener el mismo marco normativo de los demás funcionarios públicos. Y hay un principio de jerarquía fundamental que garantiza que se respete la ley y que se actúe en el marco del Estado de Derecho. Bien, vamos a quedar atentos a esa tramitación. De hecho, el presidente electo, José Antonio Kast, decía no se trata de hablar mal de una institución, precisamente en relación a lo que usted señalaba al finalizar su respuesta. Vamos a la economía, ministro. ¿Por qué ha dicho que la labor del próximo gobierno es más fácil? Bueno, en primer lugar, porque cuando se inició el gobierno del presidente Boric teníamos un déficit estructural de 11 puntos, inflación desbordada, 14 puntos, y la economía en un cuadro complejo donde incluso se señaló que el primer año iba a haber esta inflación. Esto es recesión con inflación. Y hoy día lo que tenemos es un país que está ordenado, que ha vuelto a crecer conforme a las medidas que ha adoptado el gobierno, que ha controlado la inflación, que estamos hablando cercana o alrededor del 3%, y que por tanto el próximo gobierno tiene mejores condiciones para los desafíos que vienen por delante. Pero con un déficit estructural en 2025 de 3.6 del PIB, que equivale a cerca de 13.200 millones de dólares y que rompe los pronósticos previos, porque si nos vamos a la proyección inicial, se había señalado que sería de 1.1 y la proyección que hizo el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, hace 2 semanas o 2 semanas y media hablaba de 3. Igual quedó corto. Bueno, sobre ese punto creo que es importante distinguir. En primer lugar, respecto del año pasado, la deuda no aumentó. Y si uno compara los últimos 4 gobiernos, el gobierno es donde ha aumentado menos la deuda, ha sido bajo el gobierno del presidente Boric. Porque la tendencia que existía hasta hace no mucho es que el gasto crecía sobre la base de un crecimiento económico que se tuvo en la década del 90 o en la década del 2000, pero donde la economía no crecía con esa fortaleza. Y por tanto lo que ha hecho el gobierno del presidente Boric es ajustar el aumento del gasto conforme al crecimiento de la economía, y eso se ha traducido en que la deuda ha aumentado menos que los 4 gobiernos anteriores. Ya, pero en el fondo... Y respecto del tema del déficit estructural, bueno, hay una diferencia entre el déficit estructural y el déficit efectivo, que es menor, pero que todavía no está en los rangos que nos gustaría que estuviera. Bueno, la diferencia tiene que ver con cómo se calcula uno y cuáles son los ingresos que se tienen. Es que se equivocaron en la estimación prácticamente de los últimos 3 años. Ahora, ¿por qué? Respecto de eso, lo que sí hay es una política muy estricta respecto del gasto por parte de la gestión que ha realizado el gobierno, pero por otro lado, los ingresos no han aumentado conforme se proyectó cuando se aprobaron sucesivas leyes para aumentar la recaudación en distintos gobiernos. O sea, hemos gastado más de lo que tenemos. Y la única ley que efectivamente tenía una recaudación conforme a lo que se proyectó antes, la del royalty minero. Pero si uno analiza reformas tributarias llevadas adelante hace 10 años atrás, si a eso le suma, por ejemplo, todo lo que fue las reformas que se aplicaron bajo el mandato del presidente Piñera para financiar la PGU, no han tenido el rendimiento que se buscaba. Es más, si comparamos cómo era la situación del 2022 a la situación actual, pues bien, hubo que hacer un ajuste de 2.000 millones de dólares para financiar la PGU y además hacerse cargo de un déficit que, insisto, bordeaba o era equivalente a 11 puntos del... Pero el hecho, por ejemplo, que Corfo traspase plata, perdón, el hecho de que Corfo traspase plata a Hacienda responde a una mala estimación de los ingresos que en su minuto se pensó iba a generar el litio. Muy buena pregunta. ¿Usted sabe cuáles eran los activos de Corfo al inicio del mandato del presidente Boric? 150 y tantos millones. ¿Cuánto es hoy? Más de 1.000 millones. Entonces, que se haga un aporte el último año, pero que en los 4 años se haya aumentado significativamente, eso da cuenta de una gestión financiera responsable, que es la que se lleva adelante por parte del gobierno. Porque a veces se ve
el dato específico, el último dato, pero no se analiza el periodo en su conjunto. Ministro, entonces, ¿por qué surgen estas críticas políticas con palabras bien fuertes, por ejemplo, de parlamentarios del Partido Republicano? No voy a dar el nombre del parlamentario porque no me acuerdo en este minuto, pero cuando habla de que la gestión económica del gobierno los adjetiviza a ustedes como criminales financieros. Incluso hay críticas que vienen del propio oficialismo. El diputado del Partido Radical, Rubén Oyarzo, también habla de que se equivocaron en las estimaciones, que esto no es algo aislado. ¿A qué responden todas esas críticas con palabras bien fuertes también? Yo no también? voy a calificar las críticas. Yo creo que aquí hay dos, podríamos decir, opiniones que se emiten sobre este punto. Una es que la opinión técnica, donde efectivamente tenemos un desafío del cual hacernos cargo como país, que tiene que ver con la proyección de ingresos, toda vez que en lo que respecta al gasto había una política muy responsable por parte del gobierno del presidente Boric y el problema se ha generado en la proyección de ingresos y ahí hay un debate que tiene que desarrollar los economistas. El propio ministro Grau ha señalado que se van a hacer los estudios correspondientes para determinar efectivamente qué es lo que ha pasado con estas, podríamos decir, opiniones que son propias de la contienda política, pero que no van al tema de fondo. Ahora le quiero hacer una pregunta respecto a lo que se viene desde el 11 de marzo en adelante, ministro. ¿Y cómo cree usted, a nivel político, la próxima administración puede eventualmente llegar a utilizar este tema para llevar a cabo los recortes? Porque se acuerda que un tema de campaña era los recortes de los 6.000 millones de dólares en 18 meses, si no mal recuerdo la cifra. Y hoy día estamos hablando del déficit estructural, de que eventualmente se gastó más de lo que tenemos, etcétera. ¿Usted cree que esta discusión de hoy, instalada en pleno mes de febrero, a poquito de inicio del otro gobierno, puede derivar en que el día de mañana la próxima administración justifique con esas cartas sobre la mesa los recortes que podrían eventualmente incluso llegar a beneficios sociales? Bueno, se ha pretendido instalar el relato de un gobierno de emergencia como una excusa para eventualmente implementar reformas que signifiquen algún marco de desprotección social, como lo que vemos cruzando los Andes. Está visto las características de la reforma laboral que se está promoviendo en nuestro país vecino y cómo implica eso un retroceso respecto de derechos fundamentales. No estoy hablando de los últimos 10 o 20 años, sino que estoy hablando del último siglo. Ahora llama la atención porque por un lado se dice que va a haber un gobierno de emergencia, por otro lado se señala que no es un gobierno 24/7 y adicionalmente todos se toman vacaciones. Entonces no hay una coincidencia entre el relato y lo que va a ser. Lo que podemos decir es que contrariamente a lo que se pretendió instalar, Chile tiene bases institucionales sólidas, tenemos desafíos que son enormes, pero la situación es significativamente superior a la que teníamos el año 2022. Pero hay riesgo, teme que, por ejemplo, desde marzo en adelante, con el objetivo de hacer un plan de ajuste, de llevar adelante recortes, e insisto en el punto porque Jorge Quiroz, quien va a asumir el Ministerio de Hacienda, dijo que la situación de las arcas públicas es preocupante y ratificó que la administración de José Antonio Kast iniciará su gestión con un severo plan de ajuste. Y le agrego a eso lo que ha señalado el diputado Coloma de la UDI. Aquí tanto el presidente como el ministro Marcel tienen que pedir perdón. Esto significa que Chile es más pobre que cuando lo recibieron y que ponen en riesgo incluso beneficios sociales. ¿Puede repetir eso? Que es más pobre. Esto significa que Chile es más pobre que cuando lo recibieron. Pero esa es una falacia aritmética, económica. Si el producto ha crecido bajo el mandato del presidente Boric. Y la encuesta CACEN indica que se ha reducido la pobreza. Entonces, se hacen afirmaciones que distan de la realidad, así de simple, y se pretende construir un relato de un país que se cae de pedazos como excusa, al parecer, para eventualmente hacer retroceder el país en ciertas conquistas sociales fundamentales, y particularmente en derechos laborales u otros por el estilo. Es que yo ahí le quiero agregar la segunda parte de esta frase. Mire lo que usted sí, me acaba de decir. Me dice, no lo acabo de decir yo. Sí. Estoy citando al diputado Coloma de la UDI. Usted cita, no reta el mensaje. Sí, okay. Usted cita una afirmación que no corresponde a la realidad. Así de simple. Es que yo pongo el tema en la mesa, cuando se realiza una crítica sobre la base de algo que no es real, bueno, el debate lo vamos a hacer sobre la base de la realidad. Sí, para la democracia es fundamental la verdad, finalmente. Por eso insisto, respecto del tema del déficit estructural y el déficit efectivo, hay un debate que, a mi entender, es necesario realizar. Pero respecto de lo que usted ha planteado, es completamente distinto. Bueno, es que yo le ponía el punto, lo que dice Jorge Quiroz, futuro ministro de Hacienda, o sea, va a tener un cargo súper importante, y señalo lo que decía el diputado Coloma, que a su juicio es una mentira, porque la segunda parte de la frase del diputado Coloma dice, esto significa que Chile es más pobre que cuando lo recibieron, eso ya lo conversamos, y que ponen en riesgo incluso beneficios sociales. Entonces, en el fondo, insisto en ese concepto, como una manera de, tal vez, ante esta situación que ellos califican como desastrosa, esto puede significar que de marzo en adelante, por la situación económica que ellos dicen es muy mala,
comiencen recortes que vayan por ese lado. Bueno, pero o sea, temen que hayan recortes, por ejemplo, en remuneraciones o en cantidad de funcionarios públicos. Yo no quiero lucubrar. ¿Qué podría estar en riesgo? Porque yo conversé con usted hace algunos meses y usted me decía, ojo con cosas que eventualmente podrían quedar como out. Por ejemplo, la gratuidad, podría pasar algo por ahí. Yo no quiero lucubrar, pero puedo señalar lo siguiente, que cuando el presidente Boric inició su mandato, la PGU no estaba financiada. Y lo que tuvo que hacer el ministro Marcel, ordenar las finanzas públicas para efectos de poder financiar la PGU. Esa es una actitud muy distinta a señalar que se van a recortar beneficios sociales. Son dos formas distintas de enfrentar los desafíos que existen en materia económica. Y dan cuenta de miradas distintas. Bien, a esta hora de la mañana, 9:11, estamos conversando con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Agenda abierta, nos hemos paseado por varios temas y quedan todavía varios que conversar, ministro. Le agradezco otra vez que esté acá. Y a propósito del tono político, quisiera entrar de lleno también a lo que hemos conversado en otras oportunidades. Incluso compañeros míos le han preguntado a usted en terreno, por ejemplo, sobre los dichos de Iván Poduje, que la semana anterior señaló aquí en este estudio con mi colega Ivo Goich, con un tono en contra de la ministra Vallejo, con un tono, podríamos decir, duro con el gobierno actual sobre la reconstrucción. Bueno, ahí también hay un tema que podemos analizar más adelante. Pero quisiera preguntarle, ministro, ¿usted tiene la sensación de que hoy prevalece en algunos de los futuros ministros un tono que da cuenta o al menos deja la sensación como que ya hubiesen asumido? Los vemos desplegados o los vemos interpelándolos constantemente. ¿Qué sensación le deja ese tono? O cuando yo le comentaba lo que dicen algunos parlamentarios de qué van a hacer del futuro oficialismo. Bueno, yo en general trato de tener la actitud más constructiva posible. Por cierto, cuando se pretende instalar una falacia como esto de que el país más pobre que hace 4 años atrás necesita enfrentarla, porque en democracia las mentiras hay que enfrentarlas de manera categórica. Porque lamentablemente cuando las fake news y las mentiras forman parte del relato que se instala de manera, a mi entender, irresponsable, eso le hace un enorme daño a la democracia. Pero respecto de estos otros temas, no sé si sean debates conducentes, porque finalmente aquí lo que importa son las personas. Entonces, lo que yo califique respecto de tal o cual actitud que puede tener tal o cual ministro designado. Pero usted dijo que era como una barra brava, no, planteamientos de esas características. No, es que eso es distinto. A propósito de las descalificaciones de que fue víctima la ministra Vallejo, yo doy una opinión clara al respecto. Eso es completamente distinto. Pero insisto, vamos a los temas que son importantes más que en realidad este tipo de polémica. Ya, pues, pero las críticas de Iván Poduje, independiente de que usted no esté de acuerdo en el tono, me imagino que no está de acuerdo en aquello, igual van a un fondo que es súper relevante, que es la construcción, la reconstrucción en Viña del Mar, en Quilpué y en Villa Alemana, allá más de 2 años de ocurrida la emergencia. ¿Hay algún mea culpa, alguna autocrítica de la gestión que se llevó adelante ahí? Bueno, sobre ese punto, vamos a lo que está aconteciendo, por ejemplo, hoy día en la provincia de Concepción. En términos de levantamiento, sí, se extendió por 30 días más. Sí. El estado de catástrofe para las comunas de Concepción, Tomé y Penco. Si nosotros comparamos con emergencias anteriores de distintos gobiernos, en primer lugar se levantó en un tiempo menor la información de lo que se llama la ficha FIBE, para conocer la situación de las familias afectadas. Eso permitió también en un tiempo reducido se pagara el bono de recuperación, que llega hasta 1.500.000 pesos en la gran mayoría de los casos porque hubo una afectación mayor de las viviendas como resultado del incendio. Más de 4.000 bonos de recuperación que se pagaron, insisto, en un tiempo más acotado que en emergencia anterior. En segundo lugar, ya se pagó el bono de acogida para el mismo universo de personas, que asciende a casi 400.000 pesos, 10 UF. Y que se va a extender en el caso de que, por ejemplo, los que viven en departamentos, al menos por 2 meses más, el próximo gobierno tendrá que decidir si lo extiende. Nosotros estamos tomando decisiones en el marco de lo que corresponde al mandato del presidente Boric, y el próximo gobierno tendrá que ver cuáles de estas herramientas mantiene para el futuro. ¿Y qué pasó en la región de Valparaíso, ministro? Respecto a la región de Valparaíso, efectivamente se ha hecho un proceso de reconstrucción que ha tenido una serie de complicaciones. Yo lo he visto ahora a propósito de Concepción, donde me ha tocado estar presente. Sí. Por ejemplo, en algunos casos, cuando se instala la vivienda de emergencia y el terreno es pequeño, no se puede realizar la reconstrucción definitiva, porque es el mismo terreno. Entonces, se instala una vivienda de emergencia y después hay que desmontar la vivienda de emergencia. Y por eso, en este caso, establecimos el bono de autoconstrucción para efectos de que las personas puedan contar con recursos para comprar materiales, y eso puede ser eventualmente una primera etapa para una reconstrucción definitiva que puede ser una autoconstrucción asistida con subsidio del Estado. Entonces,
las herramientas que hemos implementado en Concepción dan cuenta de una diversidad de situaciones. Cuando hablo de Concepción me refiero a la provincia, no solo la ciudad, eso es Penco y Tomé. Una diversidad de situaciones que requieren una mirada distinta. Doy otro ejemplo. ¿Pero qué falló en Valparaíso, ministro? Yo entiendo el trabajo que están haciendo en la región del Biobío, pero ¿qué falló particularmente en la región de Valparaíso ya a más de 2 años de la emergencia? Hubo una serie de situaciones como, por ejemplo, la situación de los títulos de dominio para efectos de proceder a los subsidios correspondientes. También cuando se trata de construcción en ladera, que lo estamos viendo hoy día en Penco, usted no puede instalar una vivienda de emergencia por las características del terreno, y se debe además proceder antes a la demolición. Y en algunos casos hay muros de contención de cerro que incluso pueden costar más que una casa. Y por eso estamos haciendo con la diversidad de herramientas lo que he señalado hoy día en la provincia de Concepción. Ya, ministro, nos queda poco tiempo, pero nos faltan algunos temas de la agenda política. ¿Cómo ha observado todo lo que se ha generado en torno a la figura de quién va a asumir la Subsecretaría de Seguridad Pública? Andrés Joanet, ha habido cuestionamiento a sus vínculos en el caso Tragamonedas, una sociedad que ellos dicen está inactiva. Ha habido un espaldarazo del presidente electo José Antonio Kast. De hecho, el día de ayer, quien va a asumir un ministerio que usted ocupó, el de las Express, el senador José García Ruminot, defendió al futuro subsecretario de Seguridad tras los cuestionamientos. El parlamentario destacó su trayectoria como intendente y diputado y aseguró que no existen antecedentes nuevos en su contra y respalda la decisión del presidente electo. ¿Qué observan ustedes desde el Ejecutivo, sobre todo considerando algo que hablábamos fuera de micrófono, el discurso que muchas veces lleva adelante el que hoy es presidente electo en campaña? Transparencia, probidad, etcétera. ¿Cómo lo ve? Bueno, nosotros hemos sido muy prudentes a la hora de calificar a quienes van a ser las nuevas autoridades por un marco de respeto institucional. Ahora, entendemos que esta es una controversia que se ha generado básicamente en el oficialismo. O sea, los principales cuestionamientos vienen desde el oficialismo y donde han venido las críticas más duras. Y bueno, es algo que el presidente Kast tiene que, respecto al cual se tiene que pronunciar. De hecho, ayer ya... Pero va en contraproducencia lo que se planteó en algún minuto, comprometió, ¿no?, probidad y transparencia, y por eso entiendo que desde el oficialismo, desde el futuro oficialismo, digo, cuando digo oficialismo, aclaro. Sí. Son críticas que han venido principalmente desde el futuro oficialismo, o sea, el oficialismo a contar del 11 de marzo. No han venido desde el actual oficialismo o la futura oposición. Precisamente por los compromisos que adquirió el presidente electo para su mandato. ¿Y con este caso queda al debe con dichos compromisos? Mire, es que en eso yo no quiero... ¿Pero le hace ruido? Pasar ya lo que señalé anteriormente, que el marco en el cual nosotros hemos llegado al debate, que es muy constructivo, pero evidentemente que dentro del futuro oficialismo hay una controversia profunda, porque algunos señalan que no se estaría cumpliendo con los compromisos de campaña. Y cuando les dicen a ustedes que han asegurado ciertos amarres, y lo particularizo en el caso de la Subsecretaría de Defensa. Se trata de un concurso público y el gobierno anterior hizo o tomó medidas similares también en el periodo similar. Yo creo que se ha usado un poquito del concepto de amarre. Esto a propósito de que se planteó un proyecto de ley que no prosperó, o más bien, una norma dentro del proyecto de reajuste que no prosperó, que establecía un criterio básico, que es que los funcionarios que no son de confianza política no pueden ser removidos porque sí, tenía que ser con una resolución fundada como todos los actos de la administración. García Ruminot dijo que se han acelerado algunos concursos. Sobre ese punto, lo que yo puedo señalar es que hay que distinguir, y en lo que respecta a los funcionarios de confianza, el presidente ha sido explícito, se van todos el 11 de marzo. O sea, ningún funcionario político de confianza se va a quedar en el próximo gobierno, todos se van el 11 de marzo, y además se dictó un instructivo firmado por mí, junto con el ministro de Hacienda y la ministra secretaria general de la Presidencia, señalando que se tenían que ir. Ahora, llama la atención que, por ejemplo, uno de los senadores que fue más activo en denunciar estos supuestos amarres para el cambio de gobierno entre el primer mandato del presidente Piñera y el segundo mandato de la presidenta Bachelet, creó un sitio web donde hacer denuncias respecto de quiénes eran desvinculados. Entonces, yo creo que en esto hay que tratar ¿Quién es ese senador? Google y vas a ver. Y sobre ese punto, yo lo que diría es, actuemos siempre con la misma vara. Siempre con la misma vara. Ha faltado esa consecuencia cuando están de un lado o de otro, dice usted. Actuemos siempre con la misma vara. Ok, ministro, 4 años ya del mandato del presidente Boric. ¿Cuál a su juicio es el gran legado del presidente Gabriel Boric? ¿Qué es lo que más destacaría de estos 4 años? El primer periodo usted lo vivió desde el Senado. El presidente Boric ha tenido un rol fundamental para estabilizar el país en materia de convivencia democrática, en materia económica, también en materia de seguridad, donde tenemos todos los indicadores a la baja,
por cierto que hay que perseverar en ese esfuerzo, no significa que haya que cantar victoria, todavía hay un trecho por recorrer, pero todos los indicadores dan cuenta que la situación es mejor que hace 4 años atrás. Hace 4 años atrás teníamos inflación desbordada, se hablaba de que iba a haber esta inflación, ya lo dije. Adicionalmente, teníamos frontera en el norte descontrolada, con el peor año en términos de ingresos irregulares, que fue el 2021, ¿Qué pudo ser mejor, ministro? antes de que asumiera el presidente Boric. En el sur, sí, en lo que se denominan eventos o episodios de violencia rural, había una disminución de casi el 80%, como resultado de las medidas que ha adoptado el gobierno del presidente Boric. Y en términos de homicidio, el peor año fue el 2022, y desde entonces hemos tenido una tendencia a la baja como resultado de las más de 70 leyes de seguridad que hemos aprobado, más de 80, corrijo, con los recursos adicionales que se le otorgó a las instituciones a cargo de la persecución penal, un aumento para los financiamientos de seguridad de más del 16%, que contrasta con lo que se había hecho antes, donde no había habido aumento del presupuesto de seguridad, y para qué decir las medidas que se han implementado para estabilizar el país. Ese y adicionalmente, tema es bien relevante porque, y adicionalmente se ha transformado y con medidas tan relevantes como la reforma de pensiones, que ha implicado aumento de la PGU en una transición, por otra parte aumento de las pensiones del pilar contributivo, premiando a quienes se han esforzado y han cotizado por mayor cantidad de tiempo. Se establece además normas especiales para equiparar la cancha entre mujeres y hombres. La ley que reduce la jornada laboral a 40 horas, también a través de una transición. El aumento récord del salario mínimo. Senador, ministro, me quedé en el pasado. Hay medidas que tienen que ver no solo con la estabilización, sino con la transformación para avanzar en un país que tenga mejor calidad de vida y que sea más justo. Pero, ¿qué pudo haber sido mejor? ¿Cuál es la autocrítica? Muchas veces se conversó que este gobierno, como se dice coloquialmente, me perdonará la expresión, en más de una oportunidad se metió autogoles con problemas comunicacionales o cómo enfrentaron ciertos casos, me recuerdo los indultos, o el manejo comunicacional del caso Monsalve, entre otros. Bueno, usted verá si adjudica algo que puede haber sido mejor a eso, pero ¿cuál es la autocrítica de los 4 años? ¿O qué se podría haber hecho mejor? ¿En qué nos faltó avanzar? Esa pregunta después del 11 de marzo, porque eso permite una mirada más serena respecto de lo acontecido durante todo este tiempo. Pero cuando se hace la comparación con gobiernos anteriores, yo creo también la memoria es selectiva. Nosotros tendemos a creer que todo tiempo pasado fue mejor, a veces en algún aspecto lo fue, en otros no, porque claro, se retienen los buenos recuerdos, pero no olvidemos cuál era el cuadro en el mandato anterior. O sea, una crisis institucional de una profundidad enorme. ¿Y para qué decir el deterioro que hubo en la convivencia democrática dentro del propio trabajo parlamentario? La situación macroeconómica compleja. Como resultado tuvo que enfrentar la pandemia y, por tanto, como país, el país se gastó parte importante de los ahorros. Todo es perfectible, digamos. O sea, todo eventualmente se pudo haber hecho mejor y usted dice después del 11 de marzo vendrán esas autocríticas. Y lo último, a propósito de lo que viene... Yo diría otra palabra, los análisis serenos, las reflexiones más profundas. Okay. Lo último que quería preguntarle, ministro, que nos dice nuestro editor que estamos en el tiempo, a propósito del 11 de marzo, futuro de la próxima oposición. ¿Usted vuelve a la vida partidaria? ¿Qué pasa con usted después del 11 de marzo? No tengo planes. ¿No tiene planes? No. Porque en octubre me decía conversemos más adelante. Ya estamos en el más adelante. No tengo planes. Estoy abocado a las tareas como ministro del Interior. Sí, voy a trabajar como ciudadano por la unidad amplia de todos los sectores progresistas. Creo que es muy importante. ¿Una sola oposición sería el camino? ¿Es posible? En materia parlamentaria hay matices, diversidad de opiniones. Nosotros, por ejemplo, no tuvimos una sola oposición. Algunos sectores de la oposición fueron muy constructivos, generamos buenos acuerdos, sacamos adelante buenas leyes, otros no, votaron todo en contra, en fin. Pero lo relevante es que el progresismo, para los próximos desafíos políticos, actúe de manera unitaria y por lo menos yo voy a trabajar aportando un humilde grano de arena dentro de mis limitaciones. Pero el Partido Socialista, ministro, con PPD, con la democracia cristiana... El Partido Socialista ha tenido una línea de conducta siempre, que es la unidad amplia de todos los sectores progresistas. Sí, han abogado por eso, yo lo sé, pero no sé si tienen todas las voluntades para ello. Yo lo que puedo decir es que son los acuerdos formales de los órganos directivos del Partido Socialista y por tanto creo que se va a perseverar en ese esfuerzo. Y lo he hablado con los máximos dirigentes del Partido Socialista y me han dicho que están en ese compromiso. Perseverar en el esfuerzo entonces de una sola oposición. Gracias, ministro Elizalde, ministro del Interior, en la administración del presidente Gabriel Boric. Gracias por el análisis, la conversación. Que tenga un buen día. Igualmente.